Estamos ubicados en el norte del valle, en el municipio de Zarzal. Somos proveedores de caña de Río Paila Castilla S.A. en planta Río Paila. Producimos caña de azúcar. Tenemos aproximadamente unas 8.100 hectáreas, de las cuales tenemos sembradas en producción de caña netas 6.500 hectáreas sembradas en caña, y en proceso de siembra de ecuación tenemos unas 150-200 hectáreas. En caña de azúcar estamos trabajando de la mano con el Centro de Investigación de la Caña, CENICAña. Estamos ensayando variedades permanentemente en diferentes ambientes y es buscar las mejores variedades que nos den la mejor rentabilidad en el cultivo. La caña de azúcar es un cultivo el cual se establece para ser cosechado y ser procesado en las fábricas, donde podemos obtener azúcar, etanol, y donde podemos obtener cogeneración. El cultivo de la caña inicia desde el mismo momento en que un lote es preparado, se mete la maquinaria y comienzan a hacer las diferentes labores de preparación, de desaparecer la cepa, el cultivo viejo que estaba establecido, pasar un implemento que desaparece esa cepa, la voltea, luego unos chuzos que va a una máquina que se llama una roturación para airear un poco el suelo, oxigenar un poco el suelo, ¿sí? Y generar una descompactación, una leve descompactación del suelo, y posteriormente pasar unos equipos con unos rastrillos, con unos discos que hacen que los agregados del suelo sean pequeños para realizar unas surcadas que queden las canales, el surco donde se va a sembrar la estaca o esqueje de caña para su posterior germinación y nuevamente generar un nuevo cultivo de caña. La semilla sale de un mismo cultivo de caña que hemos destinado única y expresamente para semilla, el cual ha sido totalmente cuidado, con análisis de la semilla, que esté libre de enfermedades, que esté libre de cualquier anomalía, ¿sí? Y se siembra, se le da un manejo especial para que la caña crezca de tal manera de que venga con todo el vigor posible, ¿sí? Para ser cosechada aproximadamente entre los 7 y los 9 meses de edad, para que las yemas tengan la viabilidad de poder germinar. El tallo de caña es cogido del lote, ¿sí? Y se corta en trozos de 60 centímetros de longitud, ¿sí? Y esos trozos de 60 centímetros de longitud se amarran en unos paquetes que van con 30 tallitos de esos, los cuales se amarran, se cargan en vehículos, sea vagones o sea camiones, para llevar a los lotes donde se va a sembrar. Se distribuye durante todo el lote que se va a sembrar, y los tallos de caña se van enrutando exactamente en donde está surcado, se va enrutando uno al lado del otro con un traslape aproximadamente de un 35-40% entre ellos, para que haya una germinación mucho más homogénea y más seguidito los tallos de caña. Cada esqueje, como lo pudimos observar en el esqueje, ¿sí? Vienen aproximadamente unas 3 o 4 yemas que son las que germinan. Cada una de estas yemitas emite un hijo, y ese hijo a los días macolla y emite otra serie de hijos, para lo cual entonces inicialmente uno tiene aproximadamente en germinación tiene unas 5, 6, 7 yemas por metro lineal aproximadamente, ¿sí? Que posteriormente se pueden convertir aproximadamente, cuando macollan y todo, se pueden convertir en unas 13, 14, 16, 17 yemas por metro, ¿sí? Que en algún momento, cuando vas llegando al punto de la fertilización, puedes tener hasta 20, 22, 23 tallos por metro lineal, pero al final de la cosecha, tú llegas, dependiendo de la variedad, el cultivo, todo, tú llegas aproximadamente con unos 15, 16, 17 tallos por metro lineal a cosecha, ¿sí? Que al final
podemos estar hablando aproximadamente de unos 70.000 tallos por hectárea, ¿sí? Que te puede estar generando la productividad. El macollamiento es el proceso que sucede en el cultivo de la caña de emitir hijos. Entonces, cuando uno siembra la caña, la yemita brota y echa una sola plantulita, una sola hija, pero esa hija ya cuando empieza su desarrollo, a través del tiempo ella empieza a emitir una serie de hijos, 2, 3 hijos, cada una de esas yemitas. Entonces de esa manera y cada yemita generando sus hijos es lo que se genera el macollamiento en el cultivo de la caña. Después de sembrada la caña, vienen una serie de labores que se llaman las labores de levante del cultivo, ¿sí? Las cuales empiezan inclusive desde el primer riego de germinación, que es cuando tú siembras la caña, automáticamente debes de meter un riego de germinación para que estimule el desarrollo de esa yemita y estimule el desarrollo de las raíces. Después de ese riego viene una serie de labores culturales que es el control de las malezas dentro del cultivo para que el cultivo se levante sano de malezas y limpio. Vienen labores como la fertilización, una fertilización para que se le aplique al cultivo las necesidades que él tiene de alimentación para aguantar ese desarrollo que va a estar allí en ese lote, va a estar aproximadamente unos entre 12 y 13 meses y medio, va a estar aquí en este lote para posteriormente ser cosechado. Pero ya cuando este se desarrolla y cierra, la principal labor que hay que estar pendiente es el riego del cultivo con el balance hídrico que nos diga si necesitamos regar o aún no necesitamos regar. Nosotros, al igual que todo el sector, tenemos determinado pool de variedades, un abanico de variedades que tienen ciertos comportamientos de acuerdo a las condiciones de la zona donde la vamos a ubicar, ¿sí? Nosotros tenemos unas zonas agroecológicas, las cuales se caracterizan por tener suelos livianos, bien drenados, suelos medianos, francos, bien drenados o un poco húmedos, o tenemos suelos pesados, bien drenados o muy húmedos, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de zonas en las diferentes zonas agroecológicas que tenemos. Las variedades también han sido diseñadas para este tipo de suelos. Han sido diseñadas algunas para aguantar condiciones un poco agresivas de verano o déficit de agua, como hay variedades que son intermedias y nos aguantan tanto un poco el déficit de agua como un poco la humedad, y tenemos variedades que son para sembrar en condiciones de humedad, que nos aguantan excesos de humedad. Entonces, de acuerdo al sitio que nosotros estamos preparando, de acuerdo al suelo que nosotros estamos trabajando y de acuerdo al estudio de suelos que hacemos, porque hacemos un estudio y análisis de suelos, ¿sí? Tomamos la decisión de cuál es la variedad más indicada para sembrar en el sitio. Hasta los 11 y medio, 12 meses se realizan muestras de precosecha para mirar como su mayor concentración de sacarosa y tomar la decisión de cosechar el cultivo más apto con mejores condiciones y contenidos de sacarosa para que en el momento de llegar a la fábrica se extraiga el 100% de este producto, que es nuestro objetivo final. La cosecha del cultivo de la caña se realiza de dos maneras, manual y mecánico. Manual, donde el cultivo se quema, se prende candela al lote para que queme bien el exceso de follaje, hojas que tiene, para que posteriormente entre un número de personas a cortar la caña, ¿sí? Y a acomodarla en chorras para que posteriormente llegue una maquinaria a alzar esa caña cosechada y echarla a unos vagones que es transportada a las plantas de procesamiento. O también se realiza cosecha mecánica con equipos
adaptados para entrar a coger un surco de caña e ir cosechándola, ir cortándola e ir depositándola directamente a los vagones que van a realizar el transbordo a las tractomulas, que son las que conducen la caña a la fábrica. Entonces, dos modalidades de cosecha tenemos, manual y mecánico. Un cultivo de caña bien tratado, bien manejado, realizando una cosecha oportuna en unas buenas condiciones de piso, de suelo, es un cultivo que tú puedes sacarle tranquilamente 8, 9, 10, 11 cortes, ¿sí? Que eso significaría aproximadamente unos 14 o 15 años de ciclo de cultivo. O sea que una siembra que estamos haciendo hoy, de aquí en adelante, después de que se haya sido bien ubicada, bien preparado el lote, utilizado una buena semilla, una buena germinación, un buen manejo, una buena ubicación de la variedad en el sitio que la estamos sembrando y se realicen unas buenas cosechas y de ahí en adelante se sigan haciendo unas buenas labores culturales, tú puedes llevar un cultivo hasta 13, 14, 15 años de ciclo. También tenemos cultivos que en algún momento por ciertas condiciones de cosecha, de clima, de medio, de tipo de variedad que se estableció, pueda que no se generen las condiciones adecuadas y entonces sea un lote que no nos llegue a 14, 15 años, sino que a través de 4, 5, 6 años tenemos que realizar una renovación y nuevamente volver a sembrar. El cultivo de la caña de azúcar se caracterizaba por realizar riego por gravedad, riego que se abrían canales para conducir las aguas y las aguas se iban conduciendo por esos canales y se iban pasando a otro canal, a un secundario, a un terciario, hasta llegar a un lote y de ese canal introducir el agua al lote, ¿sí? Hoy día Castilla Agrícola tiene diferentes sistemas para conducciones de agua. Estamos trabajando con los más altos estándares de calidad, estamos haciendo inversión para hacerlo más eficiente, sobre todo en el recurso hídrico. Este es un recurso que cada día escasea más. Estamos invirtiendo para que el agua que utilicemos no se desperdicie. El agua que utilizábamos hoy la podemos utilizar el doble, o sea, hacerla rendir el doble mediante sistemas de riego altamente eficientes. Esto es beneficioso para el medio ambiente. La conservación del recurso hídrico es algo que que todos debemos atender. El proyecto RIDES es la optimización de un distrito de riego existente, logrando con esto el manejo del recurso hídrico más eficiente, logrando eficiencias, incrementando las eficiencias en un 50% de las que actualmente se tenían, incrementando con esto el área de riego y bajando los costos de riego mediante la utilización de la energía potencial característica en la zona. Entonces, esto implica que ya no se utilizan motores que era muy común utilizar en esta zona, sino que se utilizan básicamente todo el riego por gravedad. Dentro de su sistema de tecnología e implementaciones tenemos diferentes tipos de riego. Riego por gravedad, riego por ventanas, riego por caudal reducido, riego por goteo y riego por aspersión. El distrito de riego tuvo o tiene 3 fases de operación en su construcción. La primera fase consistió en generar reservorios y trabajar bajo la premisa de riego, de cosecha de agua. Es decir, en las épocas de invierno, donde las fuentes tienen bastante agua disponible, nosotros lo que hacemos es que la acumulamos en reservorio para después utilizarla en las épocas de estiaje o de verano.
Entonces la primera fase consistió en hacer embalses, más o menos unos 400.000 metros cúbicos adicionales en embalse a lo que tenía hoy el proyecto. Posteriormente se cambiaron las conducciones, que eran conducciones abiertas, en canales abiertos, con altas pérdidas por infiltración en la conducción, se cambiaron todas a conducciones cerradas. Entonces, al cambiar las conducciones a cerradas, permitió también utilizar la energía potencial o la presurización que se causa en el sistema y tener pues sistemas de riego que consumen alta presión, pero que son muy eficientes sin necesidad de inversión en motores o en combustibles para el funcionamiento del riego. Son sistemas que consumen alrededor de 700 metros cúbicos por hectárea contra un sistema por gravedad que puede estar alrededor de los 1.500, 1.600 metros cúbicos por hectárea. Ahí es donde hablamos que el ahorro es de más o menos el 50% con respecto a lo que teníamos antes. Es un impacto grande que se está dando. Los costos de la aplicación del riego también disminuyeron ostensiblemente. Pasamos de tener riegos del orden de 200, 250.000 pesos por hectárea, el valor del evento de riego, a tener costos que hoy andan por el orden de los 80, 90.000 pesos por hectárea, simplemente pues por la implementación del distrito. Siempre pensando en el tema de la sostenibilidad. Si nosotros no somos sostenibles en el manejo del recurso hídrico, la actividad de la agricultura pues no tiene mucho sentido, entonces no estaríamos en capacidad de continuar produciendo si no somos más eficientes en el manejo del recurso hídrico. Al final el resultado de tener un buen cultivo no es una sola labor que tienes que tener cuidado, sino un conjunto de labores que debes hacer oportunamente y con buena calidad. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Hemos invertido en tecnología que ahorra agua, tecnología que aplica el agua de manera eficiente. También hemos adquirido equipos de alta precisión que aplican los agroquímicos de una manera muy precisa, utilizando el menor ingrediente activo posible. De esta manera puedes evitar contaminaciones. La fertilización en el cultivo de la caña, nosotros realizamos fertilización tasa variada, ¿sí? Esa fertilización tasa variada viene de un estudio que se hace cuando nosotros cosechamos el cultivo. Nosotros obtenemos mapas de productividad. O sea que si tú cosechas 10 hectáreas y finalmente sacamos 140, 145 toneladas de caña por hectárea, no todo el lote fue parejo produciendo 145. El lote en unos sectores produjo 170, 180 y en otros pedazos produjo 110, 115 toneladas de caña por hectárea. Esos mapas de productividad nos dicen dónde están concentradas las mayores productividades del lote. Aparte de eso, esos mapas de productividad los superponemos con los análisis de suelos que tenemos del lote para mirar la composición y los nutrientes que tiene el suelo, donde estamos generando la mayor productividad, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos entonces una recomendación de fertilización. De acuerdo al estudio de suelos, de acuerdo al mapa de productividad y de acuerdo al lote que tenemos la variedad, hacemos una recomendación de fertilización, la cual no es pareja para todo el lote. Entonces nosotros aplicamos agricultura de precisión, donde nuestros equipos que entran a un lote a aplicar, cada metro y medio, cada 2 metros, si es necesario aplicar una diferente dosis de fertilizante, el equipo está en la capacidad de descargarte más o menos producto fertilizante dentro del lote. Esto lo hacemos mediante una georreferenciación que tenemos de todos nuestros lotes y unas antenas que tenemos, y nuestros tractores tienen unos
antenas también de igual manera para posicionarse georreferencialmente y recibir señales de acuerdo a la recomendación, al mapa de productividad, donde debe descargar más o menos producto, ¿sí? Esto no lo tiene que manejar el operador, esto lo maneja el computador satelitalmente de acuerdo a la señal que le está llegando. Una cepa tomamos la decisión de que debe ser renovada cuando su nivel de productividad, su potencial de productividad que tenemos establecido de acuerdo a los datos históricos del cultivo, se nos cae entre un 25, un 30%, hasta 40% se nos cae la productividad, automáticamente tomamos decisión de realizar renovación y volver a subir a su máximo potencial de productividad. Esa puede ser una decisión. Otra decisión en la cual nos toca tomar la determinación de realizar la renovación es que un lote que entra a la cosecha ya se quemó, ya se cortó y nos cae una precipitación. Nos cae una precipitación muy grande que se humedece tanto el lote que cuando entra la maquinaria causan deterioro dentro del cultivo y nos daña la cepa. Ahí puede estar en primer corte, segundo corte, tercer corte apenas, ¿sí? O puede ir en el cuarto, quinto, sexto, pero si hay ese deterioro en la cepa, no hay nada más que hacer sino que tomar la determinación de renovarla. Hay unos casos mínimos donde en algún momento puede haberse visto afectada la variedad para el sitio que establecimos la variedad. Así las condiciones de análisis de suelo, las condiciones de la zona, de todo, hayan mostrado que es el mejor nicho para esa variedad. Hay momentos en que por algunas circunstancias que nos toca ir a detalles, determinar, hacer unos análisis ya más profundos, tanto de suelo como condiciones, para mirar qué sucedió y por qué la variedad a veces hay ocasiones que no da su mayor potencial productivo. A veces toca sacar 2, 3 cortes y se toma la decisión de realizar una renovación en el cultivo. Son mínimos los casos, pero hay ocasiones en que no sucede.